Buenas tardes, buenos días, buscadores espirituales. Estamos en un vídeo hoy súper interesante porque además es un vídeo controvertido porque mucha gente huye de lo que vamos a comentar, pero hoy vamos a ver los cinco grandes beneficios transformadores que tiene y el placer que tiene vivir de vez en cuando en soledad. Don Daniel, ¿Qué ¿cómo tal, está don usted? Gonzalo? Muy bien, estaba en silencio ahora. En silencio, ¿no? Sí, Sí. sí. Los Muy bien. minutos de silencio. Ayer vimos la historia del místico que se iluminó y tiene que haber, para iluminarte, tiene que haber unos momentos impresionantes de silencio e incluso de soledad, ¿no? Mm, Sí, sí. Sí, sí, yo creo Entonces, que es importantísimo el silencio, más ahora, ¿no? Lo que pasa es que no solamente es un silencio verbal, también es un silencio mental, ¿no? Que es el más exacto. complicado. Sí, eso es justo lo que comento en mi libro, que una persona, hay veces en las parejas Mm. Aquí está que, tu libro, exacto, el del que silencio. acaba de salir, lo recomiendo, absolutamente práctico, porque además Gonzalo es un hombre muy práctico, con un montón de ejemplos. Yo no me lo estoy leyendo, no lo he terminado, pero me está gustando mucho. Sí, muchas gracias. Pues ahí justo comento que en las parejas se utiliza el silencio como castigo. Sí, bueno, ese es Entonces, el peor de los castigos, porque es la negación del otro. sí, entonces lo que propongo en el libro es que en lugar de utilizarse como castigo, se utilice como regalo. Entonces, si por ejemplo te has enfadado con tu pareja porque ha llegado tarde, no ha hecho lo que debería hacer conforme a una expectativa, no le castigues con el silencio. Háblalo, no estés 3 días sin hablarle para que el otro de repente se figure qué es lo que ha hecho mal, ¿no? Y porque el silencio como castigo lleva emparejada la culpa. Hoy estamos hablando de temas psicológicos, ayer de vidas de místicos, y entonces lo que propongo en el libro es que se utilice el silencio como un regalo. Entonces, que Me ambas parece personas de la pareja se regalen el silencio, que no tengan que hablar de cosas, también lo que comento muchas veces las parejas, tienen que hablar porque el silencio les asusta. Entonces llegan a casa y se ponen a hablar de tonterías en lugar de, mira, vamos a hacer unos minutos de silencio antes de que me tengas que contar todo lo que me tengas que contar, antes de hacer esa descarga en el otro, vamos a hacer unos minutos de silencio para que el silencio empiece a depurar todo lo que ha ocurrido en el día y entonces se crea la vasija de la pareja, se fortalece a través del silencio. Entonces, a partir de ahora intentemos utilizar el silencio como un regalo, no como un castigo. magnífica y maravillosa idea, Gonzalo. ¿Qué te parece bien? Estupendo, porque no, el silencio mal utilizado es el peor desprecio, es la negación de la otra persona, es un desprecio brutal Sí, y además culpabilizante. No solamente se da a nivel de las parejas, se da también muchas veces a otros niveles. Y, y es que además funciona. Es decir, tú si de alguna manera quieres que te vean enfadados, dejas de hablar y claro, y la reacción inmediata del otro es: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero yo creo que es una fórmula que no beneficia ni a ninguna persona, a sí. ninguna. Y en cambio el Y, silencio es una bendición, yo creo, es una bendición. sí. Y no os vayáis de este vídeo, pero antes voy a contar algo. Es que el otro día estuve con don Daniel en el Museo del Prado, estuvimos mirando, deleitándonos con las estatuas griegas. Mm, Y viene a colación esto del silencio, porque tú sabes de dónde surge el mimo, no, en la sí, representación teatral del mimo. Esto me lo enseñó un profesor de filosofía, cuando estudié filosofía, que se llamaba Quintín Racionero, mm, una persona increíble, un profesor especialista en Grecia además, y en mm, el periodo del helenismo. Y lo que dijo es lo siguiente, en las,
los desarrollos teatrales, las diferentes géneros teatrales, están relacionadas con movimientos filosóficos. Entonces, hubo un movimiento, el de los cínicos. Los cínicos, cuando la democracia ateniense se corrompe, aparece Diógenes el Cínico, que básicamente dice, ¿cómo no puedo participar en la polis, no puedo participar en la ciudad como un ciudadano? A partir de ahora voy a vivir como un animal. Entonces, pues empieza a pelearse con los perros por, por- por comida que está tirada en la ciudad, empieza a vivir como un animal. Y entonces, de ahí, de los cínicos, surge el mimo, que el mimo, que básicamente esta representación teatral, la filosofía que hay detrás es que, puesto que ya no puedo, puesto que ya no puedo, ya no me veo representado por las instituciones democráticas, lo que voy a hacer es no aceptar el lenguaje. No voy a aceptar, porque en el momento, esta fue la reacción más radical a la corrupción de la democracia en Atenas. Puesto que si yo acepto el lenguaje, lo que estoy es, de forma tácita, aceptando las reglas del juego de la democracia. Entonces, por lo tanto, a partir de ahora, lo único que puedo hacer es el gesto del mimo. Y decidieron no hablar. Y esto generaba unas reacciones en el teatro súper agresivas, porque estaban acostumbrados a hablar. Y entonces, de repente, sale, y ya comentaste tú en el Museo del Prado, cómo cuando iban a las representaciones teatrales en Grecia era para una transformación personal. Iban para, digamos, para ser una especie de terapia, ¿no? Iban Es una experiencia catártica. catártica. Pues entonces imagínate durante 10 minutos, 20 minutos, una persona solamente haciendo un gesto, el del mimo, porque no aceptaba el lenguaje de la comunidad. Entonces era un ataque brutal a las instituciones que también eran las instituciones, digamos, artísticas. Y bueno, a partir de ahí surge el gesto. Oye, me Entonces, parece súper interesante. Es que sí, además, si haces un experimento, es decir, eso lo oí yo a un profesor, ¿no? Que, que llegó a su clase, a una clase de chicos adolescentes, y quedó en silencio durante 10 minutos. Es muy interesante observar las reacciones, porque empieza a suceder un montón de cosas, porque es que no estamos acostumbrados al silencio. sí, Estamos acostumbrados a eso, a hablar constantemente, a escuchar, pero el silencio nos saca de nuestros parámetros, de nuestra zona de confort, como dicen actualmente, ¿no? sí. Y Con del lo programa cual, del ego, básicamente, que es donde nos movemos, bajo efectivamente. unas premisas que ha creado el ego, ligadas a un lenguaje. Entonces, lo que pasa que, claro, si tú decides hacer este camino espiritual y empiezas a practicar mucho silencio, vivir en silencio como se vive en algún ashram, y estás casado, pues tu mujer no lo, o sea, va a ser muy difícil que pueda comprender que tú vas a vivir en silencio. Una película que recomendamos fue la del Buda, que es una película argentina que sale en YouTube, y este hombre empezó a hacer el silencio y claro, la novia que tenía no lo comprendía y solamente leía un libro. Entonces, sí, tenemos que... Entonces, por eso, por ejemplo, la historia que comentaste en el vídeo de ayer, de un místico que se iluminó siendo un contable, también es una vía válida. No tiene que ser tan radical como el silencio, por la radicalidad que el silencio conlleva. Así que, Pero mira, tú puedes hacer un ejercicio y es que aunque estés hablando, tú puedes ser consciente de lo que estás hablando, es decir, no sumergirte en tu conversación, sino ser consciente desde una conciencia silenciosa de que estás hablando. Eso genera un matiz completamente distinto a lo que sí, dices. Y es un sí, ejercicio muy difícil de hacer, porque como tú bien dices, el habla
está fuertemente vinculado al ego. Vamos, sí, yo creo que es uno de los elementos fundamentales, ¿no? sí. En el vídeo del sábado que hablamos sobre vamos a hablar sobre el ego y el árbol de la vida. Ahí Mm, vamos a ver el lenguaje, cómo está relacionado con el ego. El lenguaje. Entonces, es súper interesante hablar de estas cosas que no se suelen hablar. Esperamos que os gusten todos estos mm, diálogos. Y bueno, nos mm. hemos distraído un poco aquí para hablar sobre el silencio, pero tiene que ver con el vídeo de hoy, que es la soledad, ¿no? Entonces, vamos a ver lo primero, cuáles son los beneficios de la soledad. Porque la soledad normalmente está vista como algo negativo. Entonces, a muchas personas le dicen, cásate porque si no te vas a quedar solo. Y yo he visto a muchas personas morir rodeados de supuestamente de personas con las que han estado toda la vida, que supuestamente les tienen que querer, pero todas esas personas deseando que se murieran. Ya, Entonces, ya, ya, ya. no he visto, sí, incluso, fíjate que yo hablo con todo el mundo, don Daniel. Aunque estemos hablando del silencio, porque yo paso mucho tiempo, como soy escritor, paso mucho tiempo en soledad. Ya. Entonces, y hago mucho tiempo de meditación, pero claro, cuando salgo fuera interactúo. Y mucha gente viene a hablar conmigo así de forma espontánea. Y conocí a un hombre en una churrería, porque a ver, yo soy místico de la ciudad. Entonces, yo estaba en una mesa, había cuatro sillas y el hombre ya era mayor, estaba de pie. Y le dije, siéntese usted aquí si quiere, a desayunar, no esté de pie esperando. Y me lo agradeció un montón. Y resulta que el hombre había montado una empresa, era multimillonario. Y me dice que se había casado dos veces y la segunda vez que se había casado le dio el COVID. Y entonces la mujer con la que estaba enseguida empezó porque claro, la herencia le correspondía a los hijos del primer matrimonio. Y entonces empezó, cuando él ya le dieron ya por desahuciado, lo que pasa que la gente que se ha hecho a sí misma tiene una fuerza interna tremenda y aunque los médicos le digan que ya le quedó una semana, pues este hombre salió adelante y estaba perfecto, o sea, 2 años más tarde. Pues la señora viendo ya, temiéndose que iba a morir, un día antes de que ya le dijeron que ya le habían desahuciado, le lleva una escritura, va con un notario, algo así, amigo suyo, para que firmara, le donara todos los bienes y le dejara su empresa a ella, las acciones de la empresa, que la empresa valía igual 50 millones de euros. Y me dijo el hombre, nunca me he sentido más solo en mi vida que en esa, porque vi cosas que no quería ver. Y Ya, entonces, fíjate, a lo mejor el hombre se casó pensando que por segunda vez, para no estar solo, y justo en el momento que más lo necesitaba, era cuando más solo estaba, que es cuando justo venía la gente a degüello, ¿no? ya. De Y todas que, maneras, fíjate, los místicos siempre dicen que nunca estamos solos, aunque lo exacto, estemos. eso es justo lo que vamos a hablar del vídeo, ¿no? Bueno, entonces, lo primero, entonces, mucha gente le dicen, oye, estate con alguien porque huye de la soledad. Entonces, la soledad es el mayor mal y el mal menor es un mal matrimonio. Entonces, Mm, cásate con alguien que ese va a ser el mal menor porque hay algo mucho peor, que es la soledad, ¿no? Entonces, fíjate mm, qué tipo de decisiones la gente toma. A lo mejor estar con gente que a lo mejor no está enamorada, no quiere estar, pero para evitar el mal menor, que es el mal mayor, que es estar solo, ¿no? mm. Eh, Efectivamente, sí. sí. Luego, por ejemplo, otro beneficio que tiene la soledad es que, o los momentos de soledad, es que las ideas que tienes, las ideas creativas que tienes, por sí mismas se van aclarando y se van ordenando dentro de tu psique. Mm, Porque si tú estás todo el día dándole vueltas a lo mismo, no permites que la inteligencia amorosa universal entre y ordene tu psique y clarifique tus ideas. Entonces, precisamente en los momentos de soledad, es cuando tenemos un mayor contacto con esta inteligencia amorosa. Si quieres lo puedes llamar Dios o
llámalo como quieras, pero es una inteligencia amorosa que gobierna el mundo. Entonces, cuando estamos cerca de ella, en estos momentos de soledad, el- digamos que las ideas se aclaran Mm. y las Sí. ideas y la psique se ordena. Pues mira, yo te cuento, te lo cuento porque esto lo he vivido en carne propia, ¿no? Por una serie de circunstancias me vi de repente viviendo solo, que al principio, claro, te cuesta, ¿no? Y efectivamente el primer impulso es decir, voy a ver a gente, necesito ver a gente, voy a llamar, y eso es lo peor que se puede hacer, porque eso de alguna manera te encierra más en esa sensación de aislamiento, ¿no? Que yo diría que es eso, sensación de aislamiento. Sí, Pero poco a poco estuve viviendo en el campo a través de meditación, a través del deporte, que yo creo que es muy importante. Al final te vas descubriendo a ti mismo y no he visto, he tenido sensaciones profundísimas de paz, de felicidad, estando yo solo, es decir, sí, sin ninguna ansiedad por conocer gente, por salir. Y he encontrado momentos de extraordinaria tranquilidad, de belleza y de paz, estando simplemente solo, ¿no? sí. Con lo cual Y se puede encontrar y es maravilloso, ¿no? sí. Y fíjate lo que comentas, que mucha gente llama a otras personas y las otras personas se sienten utilizadas cuando Mm, llamas para no estar solo. Entonces no estás, digamos, teniendo una relación creativa, sino que mm, simplemente utilizas al otro para sacarte de esa sensación de angustia que te produce la soledad. mm. Pues, Y en es que lugar de para enfrentarte a la angustia, y utilizas al y otro para... y paradójicamente, cuando haces eso, es cuando te resulta más difícil encontrar la compañía. Y luego, Claro, cuando estás centrado en ti mismo, es cuando viene viene la compañía. Y también es exacto. tremendo, eso sí que es clave, lo has dicho ya, tú no puedes condicionar tu vida a estar con alguien. Es decir, si tú no puedes estar solo, tienes que aprender a estar solo, porque en algún momento estarás solo en la vida y muchas veces vienes a la vida a aprender a estar contigo mismo, ¿no? No depender, digo psicológicamente, porque hay dependencia física, que es otra cosa completamente distinta, pero no depender psicológicamente de estar Sí. siempre con alguien, ¿no? Y esto, por ejemplo, a los hombres con los que trabajo a veces, que se han divorciado, se han separado, básicamente el trabajo consiste en que vuelvan a su centro y no tengan relaciones de necesidad con respecto a las mujeres, porque la mayor parte de estos hombres les han dejado a las mujeres precisamente por esto, porque Mm, tienen una necesidad de estar con alguien, una necesidad psicológica. Y entonces no hay nada menos atractivo para una mujer, según me cuentan ellas también, que es un hombre que las necesite todo el tiempo, mm, que las necesite claro, psicológicamente todo el tiempo. Entonces hay hombres que no pueden tomar ninguna decisión si no la consultan antes con su mujer, sí. pero decisiones banales completamente, ¿no? Del día a día. Y eso poco a poco hace que la mujer cada vez sienta menos atracción por el hombre. Así que, bueno. Qué otro beneficio de estar solo? Que puedes dedicarte a muchas cosas que realmente te gustan, pero que cuando vives en pareja no tienes tiempo, porque te tienes que acomodar también a los horarios de otra persona. Entonces, ¿qué beneficios tiene estar, aparte de lo que dices tú, de hacer deporte, leer, pues hacer estos vídeos, iniciar un proyecto nuevo, viajar? Entonces, te da una libertad mucho mayor. Si tú vives en pareja, es muy difícil que le dices a tu mujer, oye, que me voy de viaje me voy de viaje a Sudamérica, me voy de viaje a, yo que sé, a Emiratos Árabes. Pues es un viaje que tiene que estar consensuado. Mm, Es muy difícil que te dejes.
que te deje ir sola a tu mujer. Tengo un amigo que lleva 30 años deseando ir a la India, pero como está casado y su mujer no quiere ir, aún no ha ido. mm, Entonces ya se está planteando el divorcio para poder hacer este viaje. sí. Pero bueno, Porque la yo creo mujer que no quiere ir a la India ni de broma, dice que ahí no va. no hay que divorciarse para eso, ya es cuestión de plantearlo. Ahí hay falta de los dos, ¿no? Del que quiere Sí, ir a la India y no lo dice, y de la exacto. persona que no quiere dejarle, ¿no? Porque Sí, nadie es propiedad de nadie. sí. Entonces, bueno, pues ya hemos visto un montón. Entonces, el objetivo de este vídeo es que si vives en pareja, que, que agradezcas vivir en pareja con, digamos, las bendiciones que eso tiene. Pero si vives en soledad, también agradezcas vivir en soledad con la cantidad de bendiciones que eso tiene. Sí, Que no es como que no es lo que vives, sino cómo lo vives, ¿no? ya, sí. Pues una enseñanza muy interesante, Gonzalo. Sí, sobre todo ahora porque sobre todo en las personas mayores, se habla de la soledad no deseada. Sí. Entonces, para eso la idea es que las personas se preparen, tanto física como psicológicamente como espiritualmente, Mm, para llegar lo mejor posible. Entonces, mm, tiene que haber una preparación personal antes, en cuanto a alimentación, deporte, etcétera. Y luego he estado viendo, por ejemplo, la vida de muchos famosos. Hablábamos de Steve Jobs y en un vídeo anterior. Y, por ejemplo, Van Gogh pasó muchísimo tiempo en soledad. Y gracias a esos periodos de soledad pudo desarrollar su creatividad, ¿no? Su pintura, etcétera. Entonces, me imagino que tú conocerás también, no sé si te ocurre algún personaje famoso que gracias a la soledad, bueno, aparte de todos los santos, los místicos, que han vivido recluidos durante mucho tiempo en la cárcel, por ejemplo, Cervantes, mm, eh, dicen que escribió el Quijote en la cárcel, ¿no? Cuando, en un momento de muchísima soledad, pues sí. allí, San Juan de la Cruz estuvo en la cárcel varias sí, veces sí, 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 también, y ahí escribió una gran parte de sus obras, ¿no? exacto. Y hay una frase de Santa Teresa que me gusta mucho, que dice, nada te turbe, nada te espante, todo pasa, Dios no solo se Dios muda, permanece. dice, nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, Ahí la es, paciencia perfecto. todo lo alcanza. Eso es. Quien a Dios tiene, nada, nada le falta, solo Dios basta. Mira, estupendo. Lo dices mucho Esa, mejor y más bonito. sí, fui a Ávila, me compré una postal con esa poesía y la tengo ahí en mi cuarto, donde escribo. Y además es una postal en los momentos siempre de dificultades, lees eso y te tranquiliza, ¿no? Exacto. Sí, Eso es la labor de los místicos, ir dando pequeñas pinceladas para ayudar a la gente a que cambie su estado de conciencia, su nivel de conciencia. mm, sí, sí. Entonces, bueno, don Daniel, Pues nada, oye, entonces vamos a abrazar la soledad cuando vivamos en soledad, vamos a abrazar la compañía cuando vivamos en compañía. exactamente. Y ya está. Y a vivir la vida con Sí. mayúsculas. ¿Qué tal digamos, cuando sales a la calle, te paran ya por la calle? Sí, vamos, no me dejan salir. De hecho, no salgo. No No, salgo, no, prefiero disfrutar de la soledad. prefieres disfrutar de la soledad, sí, sí. Sí, sí. Así que, bueno. Bueno, don Bueno, pues Daniel, nada, don un placer Gonzalo. auténtico. Gracias a todos los suscriptores, suscribiros al canal, ayudarnos para expandir estos vídeos, que esperamos que os gusten, y poner comentarios y demás. Así que muchísimas gracias, don Daniel. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo.